amigos, ¿cómo están? Hoy estamos con una edición más de Runners. Hoy tenemos una invitada de lujo, le tenemos a Albita Legal. Hola Albita, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes compartiendo, la edición de Runners y la verdad que es un placer compartir con Fátima y con Cristian. No, el gusto es nuestro, Albita, gracias por acompañarnos. Y bueno, estábamos queriendo saber un poquitito más de vos. Vemos que hace muchos años ya estás metida en lo que es carreras de aventuras, también te vemos en lo que es el trail. Bueno, queremos saber, ¿hace cuántos años estás corriendo? Bueno, la verdad que ya llevo casi 10 años corriendo. Empecé como todos, yo creo, comenzamos acá con carreras de calle, tímidos 5 kilómetros, más como un hobby. Y recuerdo que cuando corrí mi primer 5 kilómetros también ya se me cayeron las uñas, ¿verdad? Era lo máximo, las carreras de calle, y me anotaba todas, hasta que creo que 2, 3 años después, animé a subir a 7, después de haber corrido muchos 5 kilómetros, siempre de calle. Y así fui avanzando en lo que es carrera de calle, hasta que una vez, realmente fue una carrera de aventura que se hizo en el 2013, pero ya era como el primer trail que organizó Chelo, todos yo creo que le conocen a Chelo Lovera. Era una carrera de aventura y hicimos en el Huitruzú 50 kilómetros a pie, pero con mapa. Y para mí ya fue ese mi bautismo, y de esa vez entré a lo que son las carreras de aventura y no paro más, ¿verdad? Y el trail, que me encanta por lo diverso y por lo diferente que puede resultar, pero siempre que puedo estoy presente, ¿verdad? Apoyo muchísimo todo lo que sea deporte, porque a mí me hace demasiado bien y yo creo que a todas las personas que hacen también, ¿verdad? Entonces trato de estar siempre, si no puedo correr, por lo menos de apoyo logístico estoy participando. Bueno, hola Albita, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Cristian. Un gusto tenerte acá. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, así como estaba comentando de tu experiencia, ¿cuál sería la carrera más dura que consideras que te haya tocado estar? Bueno, a nivel Paraguay, porque también ya tuve la oportunidad de correr afuera, para mí la más difícil fue la de Ultra Trail Guaraní, la UTEC, que corrí el año pasado los 55 kilómetros que cambió el circuito, y qué duro que estuvo. Y también los otros años, porque nunca me animé a correr 100 acá, porque le tengo miedo. Esa es la realidad, porque viste que los 100 kilómetros que UTG son difíciles y bastante técnicos. Entonces nunca me animé, siempre digo, este año voy a correr. No, al final no llego y bajo otra vez a 50. Y siempre, ya sea, una vez llovió muchísimo, hizo mucho frío, nos embarramos, nos empantanamos todo. Este último año se le sumaron unos 5 kilómetros que parecían eternos, que no iban a terminar. Pero a nivel de acá de Paraguay siempre me costó mucho la UTG. Y este año dije que quería ir por los 100 y la verdad que estoy detrás de eso. Y afuera tengo varias anécdotas. Más que nada, una me tocó la Yabotú, que seguramente conocen mucho, que se corre en el Soberbio Misiones, que fui la última en llegar. Entonces me emocionó demasiado, porque entrené tanto para correr mis primeros 80 kilómetros, pero tuve un inconveniente. Me lesioné en carrera y yo no quería salir, no quería dejar abandonar. Y me emocionó mucho porque llegaba así la guardia y la ambulancia atrás mío. Yo era la última, ¿verdad? La protagonista. La protagonista, y finalmente esa sensación de llegar última es increíble. Realmente siempre recuerdo, y creo que vale muchísimo también. Creo que yo me hallé más de la persona que ganó esa edición. Evidentemente. Sí, el poder contar y de no haberme entregado, significó mucho. Y después los 180 kilómetros de desierto, que fueron así durísimos, en etapas corrí 180 kilómetros de desierto y lindísimos. A mí me encanta correr carreras en etapas porque yo tengo una manera particular de correr que me gusta compartir mucho con la gente, me gusta mucho hablar. ¿En etapas sería por día? Por día, sí, corrí 180 kilómetros en 4 días y en el desierto, ¿verdad? Entonces tuvimos diferentes escenarios y todos los días era una nueva carrera y te tenías que levantar a desafiarte. Ese día vos llegabas a la noche y decías, mañana ya no salgo más, pero te levantabas y le veías a todo el mundo que estaba preparando para salir. Entonces era un día más ganado también y tener la oportunidad de terminar la carrera. Es más, sin querer queriendo salí quinta en la general en esa carrera. Wow. Femenino y segunda en mi categoría, ¿verdad? Qué increíble la experiencia. Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo que nunca entreno para ganar, yo entreno para no sufrir, porque las carreras largas, las ultradistancias te exigen demasiado, ¿verdad? Aparte, a mí me gusta mucho disfrutar el paisaje. Yo digo, yo no sé cuándo voy a volver a este lugar, entonces me gusta tomar fotos, hablar con la gente y siempre digo, ¿será que el que pasó vio esto? El que me fue primero.
Y la carrera en etapa te da eso, que vos puedes compartir con el primero y con el último, ¿verdad? Entonces, porque siempre se vuelve a desayunar y una vez uno de los que ganó me dijo, pero parece que yo no corrí la misma carrera que vos, ¿verdad? Pero son estilos, ¿verdad? Así como admiramos muchísimo a la gente que élite, que va por la punta y vos decís, este se fue en moto. Y bueno, y después estamos nosotros que nos encanta y bueno, ojalá que nunca pierda, yo siempre digo, para poder contar tantas anécdotas, que es lo lindo que siempre llevo de cada edición, de cada carrera. Justamente también entre las cosas que haces, ¿verdad? Que estuvimos viendo, que estuvimos mirando, vemos que te encanta viajar. Sí, la verdad que sí. Y es fantástico, estuvimos mirando un poquito tu recorrido a nivel mundial y nos puedes contar un poquitito qué lugar del mundo fue el que más te impactó y por qué. Bueno, y hasta ahora África, el viaje que hice a África me gustó muchísimo. La verdad que, bueno, yo este año cumplo 40, entonces entre mis objetivos siempre fue escalar una montaña, ¿verdad? Como un sueño, la verdad que le tengo que contar que yo lo veía muy lejos y siempre quise hacer Aconcagua porque es cerca, por el idioma mismo y cuando averigüé era muy costoso poder ir a la Aconcagua por los equipamientos y por lo técnico que era, porque es casi un 7000, ¿verdad? Entonces conocí a un argentino en redes sociales y él me ofreció la posibilidad de hacer un viaje a escalar el Kilimanjaro y hacer un safari y demás cosas. Yo nunca pensé que iba a llegar a África. Sí. Un sueño. Un sueño, la verdad que sí, increíble. Me impresionó África, el paisaje. Bueno, en cuanto al suelo es muy parecido acá, hay mucha humedad, mucha selva todavía y bueno, y la gente de ahí me impresionó mucho, poder estar ahí, llegar al Kilimanjaro, la verdad que escalar el Kilimanjaro es algo relativamente sencillo, yo creo que cualquier persona, es más, en mi grupo estuvo una persona de 65 años que hizo cumbre, un señor y a quien hasta ahora somos amigos y admiro muchísimo por su poder y por su voluntad, porque yo tenía miedo, pero él no, ¿entendés? Y te transmitía esa seguridad. Claro. Y bueno, y después por su gente, por los niños de África, por lo que caminan ellos y me impresionó mucho que dentro de tanta pobreza, que ellos tienen tanta carencia y son tan felices con lo poco que tienen, entonces vos volvés y valorás mucho más. Bueno, y también a mi familia, ¿verdad? Porque todo esto puedo hacer gracias a mi familia que me apoya muchísimo. Mi hijo chico, yo también tengo un hijo chico, que es el que más está y él dice que cuando sea grande también va a escalar una montaña. Al cerro él ya le dice montaña, él no sabe más que es un cerro. El ejemplo, sí. La verdad me gusta mucho, busco desafíos bastante atrevidos, digamos, y me propongo eso como objetivo. Tal es así que ahora estoy marcando justamente por mi año por cumplir los 40, bueno, sí, me propuse ir a Islandia a correr, entonces ese es mi objetivo el próximo año. 2021, sí. Hija, escuchando esto, Alba, en serio se me pone la piel de gallina. Es lo que recorriste ya, lo que haces, aparte de hacer mamá, hacer todo ese recorrido, yo creo que es bastante, sí, es en serio, sí, muy admirable distribuir todo eso, esos viajes, entre el rol de mamá, de organizar. Y por cierto, hablando de eso, queríamos consultarte. Yo escuchándole a Albita, el nombre lo de por sí ya relaciono con Expedición Guaraní. Sí. Así que esa curiosidad tengo. ¿Cuál es tu rol principal en Expedición Guaraní? Bueno, la verdad que entré como voluntaria a Expedición Guaraní para ayudar también en el lado de lo que era la parte comercial, ¿verdad? Yo trabajo mucho, siempre trabajé en todo lo que es eventos, ya sea corporativos, eventos, bueno, sociales, de todo un poco. Y bueno, cuando vi Expedición Guaraní, la primera edición no pude correr porque estaba embarazada, corrí la segunda y la tercera edición. Después me uno al proyecto Expedición Guaraní de Gustavo y trabajo como voluntaria en la parte comercial y también en la parte de logística, digamos, ¿verdad? Apoyando durante el evento. Y a partir de ahí surge, bueno, me quedo como justamente en la parte comercial y darle un poco el soporte a Ursi porque como él está en España y de repente tiene muchos requerimientos porque él lo hace mucho a distancia, entonces, bueno, soy como el soporte de él acá en Paraguay con Gustavo, ¿verdad? Porque Gustavo está un poco metido en el rugby, pero siempre está ahí direccionando y dándole lo que hay a todo. Perfecto. Y continuando un poquito, ¿cómo fue realmente que logramos fortalecer tanto lo que es Expedición Guaraní? Porque, por cierto, Expedición Guaraní, por más que sea algo nacional, está posicionada a nivel mundial en
nivel, en una posición increíble que es muy admirable para que sea una organización paraguaya. ¿Cómo se logró eso? Y la verdad que, bueno, eso también obedece un poco mucho a todo lo que la gente apoya, ¿verdad? Los locales. O sea, Paraguay es considerado, nosotros no tenemos los paisajes ni el terreno que tienen otros países. Digamos, no tenemos océano, apenas tenemos un río. Y bueno, y no tenemos la altitud que tienen otros lugares, pero tenemos verdes muy lindos. Y eso también obedece a que los primeros años Gustavo tanto y Ursi invitaron a la gente a que venga a correr. Y bueno, y la calidez de la gente paraguaya, de la gente que atiende en los diferentes puntos de transición, hizo que la gente repita y venga siempre y vuelva y cuente cómo es la carrera en Paraguay. Bueno, mucha gente, por eso el logo del Mundial, que lastimosamente no se hizo este año, es como sentirte en casa. Esa es el objetivo de la organización. Es como que vos cuando vengas a Paraguay a correr una carrera de aventura te sientas en tu casa y te sientas atendido y todo lo que nosotros te podamos brindar, bueno, eso se vea reflejado en no solamente venir a correr una carrera y que sea así todo enlatado, empaquetado, sino que va mucho más allá de eso. Y también siempre en dar una muy buena fiesta de premiación que le encanta a la gente, el término de la carrera. El nivel que vemos siempre, la cantidad de extranjeros presentes, eso también les tira a un paraguayo a decir, mira el nivel que hay que viene de afuera, yo también me quiero preparar para estar. Claro, creció mucho también, Sí. porque realmente para nosotros antes era impensable correr una expedición guaraní y menos que un equipo paraguayo gane, ¿verdad? Y ya tuvimos casos de que un equipo paraguayo salió segundo, bueno, están posicionados por lo menos en el top 10, ¿verdad? Y así también es como que el top de las carreras a nivel acá de aventura, porque todos se preparan para correr expedición guaraní de una u otra manera, es como el desafío del año. Sí. Entonces, bueno, también técnicamente el trazado hace que sea muy atractivo porque es una carrera que dura una semana. Y además, a Ursi le encanta, o sea, él cuando hace un trazado, y voy a decir, dice, él quiere que se acuerden de su mamá, dice. O sea, que está preparado para sufrir. Sí, tenés que estar preparado para sufrir, para exigirte al máximo. Como ellos tienen mucha, y principalmente el que vive corriendo en otros países tiene la posibilidad de comparar y de decir, esto le va a gustar a la gente que viene a ver a Paraguay. Espectacular, realmente sí se ve eso reflejado. Tuve la oportunidad de estar una sola vez por ahí cerca como una marca que apoyaba el evento, ¿verdad? Y lo que pude ver de afuera era increíble, no me imagino lo que era estar dentro, ¿verdad? Como participante. Sí, a veces cuando uno no puede correr, estar del otro lado también, es como que igual participás, ¿verdad? Y se trabaja, o sea, es tanto igual o más cansador que correr una misma carrera organizándola porque demanda muchísimo, al menos ver todos los detalles y estar pendiente de todos los detalles para que todo salga bien, porque uno... Sí, o sea, siempre está lo que no previó, entonces uno tiene que estar para cuidar todos los detalles. Justamente hablando un poquitito más de lo que implica la organización, ¿qué tanto implica organizar un evento de esta envergadura? Bueno, la verdad que es la mezcla, ¿verdad? Porque como corredora también siempre primero me pongo en el lugar del corredor que busca cuando corre, porque como soy corredora trato de traer la experiencia de las demás carreras y de ponerla a tierra, ¿verdad? Y de que se puedan realizar principalmente. Por eso es que cuando nosotros hicimos la primera edición del Ultra Trail, en el kit, por ejemplo, pensamos en qué quería cada corredor, qué puede ser práctico, por eso pensamos en ciertas cosas en el regalo, para que le pueda ser práctico, en las transiciones, de que seas atendido bien, de que el puntero casi no toque nada, que tenga que ir rápido, que van contra reloj ellos. Y bueno, es complicado estar del lado de la organización porque hay cosas que no todo se puede prever, como decía anteriormente, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar preparado para dar una solución en el momento. Y bueno, además se disfruta muchísimo también ver la satisfacción de la gente, que les gustó, que siempre te escriben luego cuándo va a ser y bueno, eso, y ver puntillosamente ahora con la nueva temporada, digamos, de lo que se viene en el modo COVID de vivir, bueno, también estamos trabajando para ver qué se puede llevar a cabo dentro de lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque estamos todos que queremos correr, que no, como esos monos, no estamos así por las ramas, ya estamos a punto de tirarnos, pero vamos a ver qué podemos hacer también para que podamos entrar en este modo COVID de correr, sería para nosotros. Sí. Ya que las competencias están en off, y están en off de momento, ¿verdad? Y hay que ver cuándo vuelve. Sí, estamos todavía sin fecha de momento. Albita, también otra pregunta.
De todas las ediciones que ya se hicieron en Paraguay de Ultra Trail Expedición Guaraní, ¿cuál crees que fue la mejor? Y bueno, ¿y cuántas ediciones ya llevamos hechas en Paraguay hasta ahora? Bueno, la carrera de aventura lleva 5 años. Esta va a ser su 6ª edición en el 2020. Bueno, todo depende que este año se pueda hacer la edición local, digamos. En cuanto a carrera de aventura, si es que Ursi puede venir. En cuanto al Ultra Trail, fue la primera edición el año pasado. Este año nos preparamos con todo para hacer la 2ª edición. Pospusimos la fecha, digamos, la primera fecha y bueno, nos estamos preparando para hacer de todas maneras la 2ª edición, por lo menos a un 20 kilómetros en el modo que podamos hacerlo, ¿verdad? Por lo menos sea participativo. Bueno, y la mejor edición, wow, qué difícil, desde que yo estoy. Bueno, no sé, bueno, para mí particularmente desde que estoy, la edición que se hizo en Encarnación fue una edición muy linda, fue el del 2018 y fue una edición muy, muy linda, muy difícil y la cantidad de equipos que estuvimos y realmente todo el desarrollo de la carrera se dio ahí en el sur del país y estuvo muy buena, muy buena. Genial, Albita. Continuando un poquito. Yo en particular como atleta venía siguiendo lo que era Expedición Guaraní. Pero me llamó mucho la atención el año pasado cuando de repente empecé a ver publicaciones de que había una Ultra Trail Expedición Guaraní. Bueno, eso fue una sorpresa muy grande para nosotros ya que estábamos en plena competencia en lo que era el trail y de la nada surgió unas publicaciones, se empezó a ver lo que sería Ultra Trail Expedición Guaraní. Era algo muy novedoso para nosotros ya que normalmente a Expedición Guaraní lo tenemos relacionado con la aventura. Entonces apareció una fecha de trail, entonces se puso algo bastante tenso en el ambiente competitivo. Entonces, ¿qué nos puede decir un poquitito sobre esa carrera que debutó el año pasado, vamos a decirle? Bueno, y el Ultra Trail nace haciendo el trazado de Expedición Guaraní realmente, cuando Ursi plantea, ¿por qué no hacemos un trail también? Paraguay tiene mucho potencial para hacer, tiene terrenos muy exigentes, ¿y por qué no hacer un ultra? Realmente la primera propuesta fue hacer una carrera por etapas. Me dice, como a vos te gustan mucho las carreras por etapas, ¿por qué no hacemos una por etapas? Y le mostramos también a Paraguay que tiene potencial para hacer una carrera en etapas, pero como de costo es muy costoso, realmente valga la redundancia, porque son 2 a 3 días de carrera. Logísticamente demanda demasiado, entonces bueno, decidimos por algo más tímido, pero sí, algo de 90 kilómetros, ¿verdad? Y bueno, surgió así, Ursi trabajó en el trazado, la verdad que tuvo 2 opciones, pero realmente nos quedamos con Paraguarí, porque es un departamento que está relativamente cerca y tiene muchos lugares, tiene una serranía bastante interesante, entonces fue ahí que nos quedamos con la zona de Paraguarí y la distancia de 94 kilómetros, y bueno, y se lanzó con todo, ¿verdad? La verdad que trabajamos muchísimo, desde limpiar, rastrillar senderos. Y bueno, así surgió y bueno, también surgió la distancia de 40 kilómetros y una más corta de 14. Y surgió, se dio, salió la primera edición contra todo pronóstico realmente, porque tuvimos bastante problemas en el sentido de yo creo que los que corrieron no están ajenos, que algo que nos pasó, nos tocó muy de cerca, fue el tema de la marcación. Bueno, pero estuvimos ahí también apoyándole a todo el equipo y tratando de mejorar siempre de todo lo que de las críticas constructivas que nos dieron todos los amigos que participaron. Tuvimos mucha gente de afuera, eso nos dio mucho ánimo de continuar. Es más, este año en esta edición ya teníamos inscritos bastantes extranjeros también, pero bueno, tendrá que ser el próximo año ya, porque este año creo que difícilmente los extranjeros puedan venir a correr. El poder correr afuera me dio la posibilidad de conocer muchas personas a quienes invitamos para que vengan a correr y se prendieron de una. Mucha gente quiere venir a conocer Paraguay, otros ya conocían por UTG y bueno, el apoyo mismo de todos los organizadores que están, porque somos tan pocos que nos conocemos todos, entonces bueno, el apoyo que recibí de todos fue muy lindo y bueno, y así surge y estamos realmente no estamos descartando la opción de hacer la carrera por etapas en el 2021, toda vez que mejore un poco. Bueno, realmente hablando de lo que fue la edición, de la primera edición realmente del Ultra Trail Expedición Guaraní, que fue todo un éxito contando con extranjeros, una cantidad impresionante de atletas con distintas distancias de 94, de 40 y creo 14 o 15 kilómetros también, fue todo un éxito. Y ya que estabas mencionando mucho Ursi, ¿quién es Ursi y qué tan importante él es dentro de la organización? Ya que no va a ver este programa, puede decir que él es el español Pirebaí. Mentira, seguro que le van a contar. Bueno, Ursi es el director técnico de la carrera. Él es el encargado, el artífice de cada trazado, tanto de la carrera de expedición como la de trail.
Realmente creo que es el que pone la varita acá y regala todos los recorridos y todos los trazados. Increíblemente tengo que comentar que él como extranjero viene y me muestra lugares que ni yo conocía en mi país y yo creo que a muchos, a todos los que compiten en la carrera organizada por Expedición Guaraní siempre van a quedar sorprendidos los lugares que te puede llevar alguien con los trazados que él hace. Bueno, y él es el director técnico de todo lo que es los trazados de la carrera de aventura y la carrera de trail. De ambas. De ambas, sí. Bueno, qué bueno saber más sobre él también, porque siempre escuchamos su nombre. Sí. Y bueno, Olvita, una pregunta súper importante que seguramente la vamos a hacer nosotros en representación a todos los corredores, ¿verdad? ¿Se hace o no este año la Ultra Trail Expedición Guaraní? Bueno, nosotros nos estamos preparando para hacer una edición, realmente ojalá que en noviembre lo podamos hacer. Eliminamos la distancia larga ya que nadie está entrenando como le gustaría, entonces dejamos la de 50. Tenemos un nuevo trazado de 21 y otro más cortito de 11. De todas maneras, yo creo que lo vamos a hacer en una manera no tan competitiva, pero a modo de entrenamiento, de un desafío que va a durar 2 semanas con las salidas abiertas, con tecnología, con aplicaciones. Entonces, yo creo que vamos a ofrecerle a los corredores este año. Claro, con el nuevo método que están implementando, ¿verdad? Exactamente. Los que quisieran poder participar de algún tipo de carrera, ¿verdad? Exactamente, sí. Algo le vamos a dar a todos los corredores, pues realmente también estamos recibiendo muchas preguntas. Entonces, bueno, a ustedes también, gracias. Yo les admiro muchísimo. Nosotros a vos. Quiero que sepan. Nosotros a vos. Sí. Y gracias, Albita, realmente estamos demasiado contentos con tu presencia hoy. Gracias por venir a compartir con nosotros un poco más de lo que haces, un poco de las organizaciones con las que estás. Y bueno, te agradecemos un montón y esperamos contar otra vez con tu presencia en cualquier momento. Muchísimas gracias y realmente les invito a la gente, a la que todavía no se animó y se atrevió, pónganse un par de championes y salgan a correr, no saben lo feliz que van a ser. Y los años de vida que te dan. Nos vemos en el Tapepoí oportunamente. Gracias, runners. Así mismo como dice Albita, nos vemos en el Tapepoí y agradecemos mucho la presencia de ella y que nos haya comentado un poquitito de cómo están planteando este nuevo sistema de vivir. Así que muchas gracias, Albita. Le damos la bienvenida a Qué Chévere, que desde ahora además nos va a estar acompañando en Runners. Es una barbería y peluquería unisex, por cierto, donde puedes encontrar cortes, manicura, pedicura, que se encuentra sobre Denis Roa y Lilio. Por cierto, también están con una promoción especial del 20% de descuento, así que aprovechen. Agradecemos a Royal Beauty Spa por acompañarnos en este espacio con tratamientos faciales y corporales que están buenísimos. Pueden visitarlos cuando quieran y seguir sus redes en Instagram, Royal Beauty Spa.
bueno, así llegamos al final del programa. Queremos agradecer a las empresas que nos apoyan, a E-Cycles, a Barbería Qué Chévere. Y también a Royal Beauty Spa y a Bea, que se encarga de nuestro maquillaje para cada programa. Muchas gracias.